cuando hablamos del siglo de oro, por tanto, hablamos de la época clásica. Con la época clásica nos referimos normalmente en las literaturas a la mejor época. Por tanto, época clásica o momento de máximo apogeo de la cultura española. Yo os voy a hablar de la literatura, pero pensad también que es, por ejemplo, el momento de pintores como Velázquez o como el Greco, es el momento en que se construye el Escorial. No es solamente un momento de apogeo en la literatura, sino en el resto de las artes. En cualquier caso, para lo que nos ocupa a nosotros, hablaremos del momento de máximo apogeo de la literatura, con dos siglos con características diferentes, pero que sí que van a tener una cierta continuidad. Hablamos del Renacimiento, que ocuparía el siglo XVI, y del Barroco, que ocuparía el siglo XVII. En el tema siguiente hablaremos del Barroco, en este tema vamos a hablar del Renacimiento. ¿Qué ocurre en el siglo XV en Europa? Para empezar a hablar del Renacimiento, tenemos que remontarnos al siglo XV, que, como vimos en el tema anterior, es un siglo de transición o de pre-renacimiento. También os dije en el tema anterior que los movimientos literarios necesitan un tiempo siempre de justamente transición. La gente no se acuesta una noche medieval y a la mañana siguiente se levanta renacentista, o no se acuesta una noche renacentista y a la mañana siguiente se levanta barroca, sino que se necesitan unos periodos en los que conviven rasgos del movimiento anterior y se dan ya rasgos del movimiento que va a venir después. En el caso del Renacimiento necesitamos el siglo XV para entender la revolución que supone para la cultura justamente el siglo que va a venir después, el XVI. ¿Qué ocurre en el siglo XV? Mirad, en el siglo XV lo que ocurre son una serie de hechos históricos y a la vez un hecho cultural definitivo. El hecho cultural definitivo que ocurre en el siglo XV es la invención de la imprenta. En el siglo XV, a mitad del siglo XV, un orfebre, él era joyero, él hacía joyas, un joyero llamado Gutenberg inventa una forma de impresión de libros. ¿Os acordáis de cómo se escribían los libros en la Edad Media? ¿Cómo se transmitían los libros? ¿Os acordáis de aquella escena del Nombre de la Rosa? Los monasterios con el scriptorium, los monjes copiando los libros a mano, aquel proceso que yo os dije que tardaba tantísimo tiempo de tenías que localizar qué biblioteca tenía el libro que tú querías, tenías que pedir que te hicieran la copia. Aquella copia no solamente incluía las letras, sino que también incluía aquellos dibujos, las letras capitulares, que era la letra con la que empezaba el capítulo, en fin, la encuadernación. Era un proceso que tardaba muchas veces años. Desde que tú querías el libro hasta que lo tenías, podían pasar años. Y además eran carísimos los libros, por todo lo que implicaban. El hecho de que el señor Gutenberg invente lo que se llama una prensa de tipos móviles, que consiste básicamente en poner letras, con letras que eran de metal, y entonces luego tú ponías una hoja, pasabas con la tinta, una hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja. El hecho de que se invente esta prensa, esta imprenta de tipos móviles, ¿qué va a suponer? Va a suponer que la cultura va a estar al alcance de muchísima más gente, porque los libros van a ser mucho más baratos y además porque los libros se van a poder transmitir de una forma mucho más fácil, mucho más cómoda, y por tanto también la cultura va a pasar a ser más mayoritaria de lo que había sido antes. Seguirá sin ser mayoritaria, porque la mayoría de la población continuará siendo analfabeta, etc. Pero aún así nos vamos a encontrar con que esa cultura, que en aquel momento, en el momento medieval, estaba restringida prácticamente para los monasterios, se va, en cierta manera, a democratizar. En cierta manera, siempre para la gente que tiene dinero, siempre para clases altas, pero va a estar al alcance de muchísima más gente. Por tanto, la invención de la imprenta es absolutamente fundamental. Aquí tenéis un vídeo en el que es del canal, creo que es de Discovery Channel, en el que se explica muy bien cómo Gutenberg inventa la imprenta y lo que va a suponer. Por cierto, Gutenberg se arruinó.
no le supo sacar partido a su invento y fueron los que vinieron después de él, en una época en la que además no había copyright, no había derechos de autor, fueron los que vinieron después de él los que se hicieron de oro con la invención de Gutenberg. Y naturalmente el primer libro que se imprimió fue una Biblia, porque en aquella época pues ya sabemos todavía la importancia de la religión. Para que entendáis la revolución que supone la imprenta, a mí solo se me ocurre otra revolución que hemos vivido nosotros, que es la revolución de Internet. Antes nos pasaba igual, en el sentido de que si yo quería un libro, o me lo tenía que comprar, o tenía que ir a la biblioteca, si solamente había un ejemplar tenía que esperar a que alguien devolviera el libro, si no tenía que comprarlo, la librería a lo mejor no lo tenía, me lo tenía que ir a buscar. Eso que tenemos ahora, el periódico, si yo quería saber las noticias tenía que bajar a la papelería a comprar un periódico. Ahora lo tenemos todo en el móvil, lo tenemos todo en el ordenador. Ya os digo, a mí el único símil que se me ocurre para que entendáis lo que supuso la imprenta es que seáis capaces de pensar en cómo era el mundo antes de que hubiera Internet. Sois muy jóvenes y no tenéis memoria de eso, pero yo que sí que tengo memoria, sé la diferencia que hay entre tener Internet y no tener Internet. Eso es lo único que se me ocurre. ¿Qué ocurre también en el siglo XV, que es muy importante también desde el punto de vista cultural? En el siglo XV, si lo recordáis, Constantinopla cae en poder de los turcos. Cuando hablamos de el final de la Edad Media, yo os dije, para el final de la Edad Media histórica se dan dos fechas. Una fecha es 1492, cuando Colón llega a América. Y la otra fecha, que se da como final de la Edad Media, es 1453, que es cuando Constantinopla, que seguía siendo cristiana, cae en poder de los turcos y va a pasar a ser musulmana. ¿Por qué es tan importante la caída de Constantinopla? Mirad, es tan importante porque Constantinopla era un centro de estudio y de cultura importantísimo durante aquellos siglos. El hecho de que Constantinopla caiga en poder de los turcos supone que muchos de los estudiosos, muchos de los sabios que vivían en Constantinopla tienen que salir de allí, porque son cristianos y porque no quieren o no pueden vivir bajo el sometimiento del sultán, que se ha hecho con Constantinopla. Constantinopla, la que luego le cambian el nombre, justamente le cambian el nombre, y es el moderno Estambul. Estos sabios se extienden por Europa y van fundamentalmente a Italia. Luego os explicaré por qué van a Italia. Y estos sabios, ¿qué se llevan? Se llevan muchos conocimientos en su cabeza, pero también se llevan muchos manuscritos, se llevan obras de las que solamente había un ejemplar en alguna de las bibliotecas de Constantinopla. Por tanto, libros que habían permanecido desconocidos, que nadie, o de los que muy poca gente conocía su existencia durante la Edad Media porque estaban justamente en Constantinopla, van a ser más conocidos, van a ser más públicos, porque estos sabios de Constantinopla se los llevan y desde diferentes focos de Europa van a traducirlos, van a copiarlos, van a imprimirlos, y esos libros, que son básicamente de la antigüedad greco-romana, van a suponer el renacimiento de la cultura greco-romana. De aquí viene el nombre de Renacimiento. Lo que renace es la cultura greco-romana. Sí. Además de todo esto, tenéis que tener en cuenta algo muy importante, que es la burguesía. ¿Recordáis que cuando hablábamos de la Edad Media hablábamos de aquella pirámide estamental y hablábamos de cómo los grupos eran cerrados y cómo los nobles tenían todos los privilegios, el tercer estado no tenía ninguno, la iglesia estaba allí en medio, pero tenía también privilegios? Durante el siglo XV, los que van a empezar a hacerse con el poder económico son los burgueses. Por eso, muchos de los sabios que se van de Constantinopla se van a Italia. ¿Por qué a Italia? Porque Italia no era un país como es ahora, sino que Italia estaba formada por diferentes ciudades-estado: Florencia, Venecia, Siena, Bolonia, que además competían entre sí, no solamente por el poder económico,
sino también por el poder cultural. Tener las mejores catedrales, tener las mejores obras de arte, tener a los mejores pintores, tener a los mejores escritores sobre los que los nobles o los burgueses de la ciudad ejercían mecenazgo, es decir, yo te pago para que tú escribas, ¿sí? Era un signo de grandeza de la ciudad. Entonces, esos sabios que salen de Constantinopla saben que si van a diferentes ciudades-estado italianas, estas que son más ricas, Nápoles también, por ejemplo, van a tener mecenas que les van a subvencionar que continúen estudiando. Y entonces el núcleo del Renacimiento va a estar en Italia ya desde el siglo XIV. Siglo XIV, luego siglo XV cuando cae Constantinopla, y desde Italia el Renacimiento se va a expandir a otros lugares de Europa, como por ejemplo a España, a donde va a llegar en el siglo XVI. ¿De acuerdo? Sí. La burguesía, pensad que la burguesía son los que tienen el dinero. No tienen los privilegios, pero tienen el dinero. Habéis leído Sili, o estáis leyendo Sili. Cuando el Cid no tiene dinero, no va a pedírselo a un noble, porque el noble no tiene dinero tampoco. ¿A quién va a pedírselo? A un judío. ¿Eso qué va a significar? Que esos que son los que prestan el dinero van a ser al final los que van a ser los banqueros, después van a ser los que van a construir en las ciudades, van a ser después los que van a tener los medios de producción, no van a ser los nobles, van a ser los burgueses. Y por eso también el Renacimiento lo tenemos que poner en relación con el florecimiento de esa clase social que es la burguesía. ¿De acuerdo? Sí. Por tanto, conceptos básicos. Lo que renace es la cultura grecolatina. Y esa cultura grecolatina renace por dos motivos. Primero, fundamentalmente por la caída de Constantinopla y la expansión del saber grecolatino, y ese saber antiguo grecolatino se va a poder difundir gracias a la invención de la imprenta, que es del siglo anterior. ¿De acuerdo? Por tanto, en el siglo XVI, ya os he dicho, tenemos que tener en cuenta esos factores y tenéis que pensar que lo que renace es justamente la cultura grecolatina. Y si hablamos ya de España, ¿sí? En el siglo XVI nos vamos a encontrar con dos reyes y sus reinados, a pesar de que son padre e hijo, van a ser muy diferentes por razones religiosas que también os explicaré ahora, y eso se va a reflejar en la literatura. Después veréis de qué manera. No sé si sabéis algo de historia, pero en el siglo XV reinan los reyes católicos. Al final del siglo XV reinan los reyes católicos. Los reyes católicos mueren sin hijos, porque todos los niños que tiene Isabel de Castilla mueren siendo justamente infantes. Entonces, sobrevive una hija, la llamada Juana llamada la Loca, que ya, en fin, la historia la está reivindicando y loca no estaba. Lo que pasa es que, claro, una mujer, que reinara una mujer, pues no estaba, en fin. La cuestión es que Juana se casa con un príncipe flamenco, con un príncipe de los Países Bajos, un príncipe holandés, que es Felipe de Habsburgo, llamado Felipe el Hermoso. Ellos dos tienen un hijo, que es quien va a reinar en España durante la primera mitad del siglo XVI bajo el nombre de Carlos I. Ese hijo de Juana de Castilla y Felipe de Habsburgo no solamente va a heredar el trono de España, sino que va a heredar prácticamente media Italia, la parte de Nápoles, que no era la ciudad que es ahora, sino que era como la mitad de la bota de Italia. Va a heredar los Países Bajos, va a heredar Alemania. Por eso, Carlos I en Alemania es conocido como Carlos V. Es Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Va a heredar las posesiones en América. Va a ser no solamente un rey, sino que va a ser un emperador. Y prácticamente media Europa va a ser de Carlos I. Cuando llega a España Carlos I a ocupar el trono español, no habla español. Es una decepción horrorosa cuando se dirige a sus súbditos en su primer discurso y lo da en alemán, porque no sabe hablar español.
Claro, en aquella época, cuando un matrimonio tenía hijos, si el matrimonio se separaba, en el caso de Juana, la metieron en un castillo y la tuvieron allí hasta que se murió, claro, el niño se lo quedó el padre, que era lo que pasaba en aquella época. Entonces, este niño se crió con su padre y se crió en alemán, no se crió en español. Entonces, cuando llega a España, Carlos I da su primer discurso en alemán y fue un bajón para todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, después sí que hablaba español, se puso las pilas, y algo muy importante, Carlos I viene con una corte, viene con unos cortesanos, con unos consejeros, con unos secretarios, con unos cargos que hoy en día llamaríamos ministros, viceministros, secretarios generales, que es cosmopolita. Viene con gente de Italia, viene con gente de Francia, viene con gente de Alemania, viene con ideas nuevas y, entre otras, trae a España las ideas del Renacimiento. Viene con embajadores que van a defender las ideas del Renacimiento. Por eso, cuando hablamos del Renacimiento de la primera mitad del siglo en España, es decir, cuando hablamos de la literatura más o menos entre 1500 y 1550, estamos hablando de un Renacimiento italianizante. ¿Por qué? Porque Italia es la cuna del Renacimiento y porque en la corte de Carlos I vienen pensadores, filósofos, escritores que ya están escribiendo, utilizando los aspectos del Renacimiento que han aprendido en Italia, cuando no son directamente italianos, que algunos son italianos directamente. Y el Renacimiento va a ser italianizante en esta primera parte. Cuando Carlos I muere, le sustituye su hijo en el trono, le sucede Felipe II. ¿Y qué ocurre con Felipe II? En los últimos años del reinado de Carlos I se ha producido la ruptura de la Iglesia Católica, se ha producido la ruptura protestante. Vosotros sabéis, por ejemplo, que en Francia son cristianos pero no son católicos, que en Inglaterra son cristianos pero no son católicos, que en Alemania son cristianos pero no son católicos. La ruptura de la Iglesia se produce cuando un monje alemán, que es Lutero, protesta contra lo que la Iglesia Católica está haciendo en ese momento. De ahí se produce una ruptura y es cuando se van a producir, por ejemplo, más autos de fe, más quemas de herejes, tanto en Europa como en el resto de Europa como en España. Y a Felipe II le da tanto miedo que en España se extiendan esas ideas que él considera heréticas, esas ideas de la reforma protestante, que se va a producir una contrarreforma y la literatura de la segunda mitad del siglo XVI va a ser básicamente religiosa. Queda claro, por tanto, las circunstancias históricas son fundamentales para que entendáis qué es lo que pasa en el Renacimiento. ¿Sí? Resumen. Primera mitad del siglo XVI, Carlos I, literatura italianizante. Segunda mitad del siglo XVI, Felipe II, literatura de temática básicamente religiosa. Bueno, ya os he explicado que en Italia, ya a partir de los siglos XIII, XIV, se habían creado los cimientos de la revolución, de lo que significará la revolución renacentista, que se puede considerar una revolución de pensamiento, no una revolución de pistolas o de armas, pero sí una revolución de pensamientos. Si recordáis, habíamos visto durante la Edad Media que toda la cultura y en realidad que toda la vida en la Edad Media era teocéntrica. Todo giraba en torno a la idea de que Dios era el centro del universo y de que las vidas de todas las personas tenían que girar en torno a la religión y en torno a Dios. A partir del Renacimiento, y nos va muy bien este dibujo de Leonardo da Vinci, que seguro que habéis visto como símbolo del Renacimiento, este dibujo se llama El hombre de Vitruvio. A partir del Renacimiento se va a pasar de una concepción del mundo teocéntrica a una concepción del mundo antropocéntrica. ¿Significa eso que durante el Renacimiento se va a dejar de lado la religión? No. Pero eso significa que se va a considerar que esta vida ya no es solo una transición hacia la muerte, que es la verdadera vida. Ya no se va a considerar solo que venimos aquí a sufrir y que esta vida es un valle de lágrimas y que cuanto peor la pasemos, mejor vamos a vivir en el otro mundo. No. Se va a considerar que
esta vida es importante, que no tenemos que pecar y que no tenemos que ir en contra de la religión, pero que al final de lo que se trata es de disfrutar también de lo que tenemos aquí, evidentemente sin ir en contra de los preceptos mandados por la Iglesia, pero las preocupaciones van a pasar de ser preocupaciones religiosas a ser preocupaciones humanas, ¿eh? Y lo veremos también en la literatura con la aparición de algunos temas como el Carpe Diem, del que hablaremos después, ¿eh? Vale, ya os he dicho, este sería un resumen de lo que pasó durante la Edad Media, que ya lo sabéis, y vamos a ver ahora todo lo que os he explicado aquí, lo tenéis resumido en este párrafo. Se redescubren a los autores griegos y romanos, ¿sí? Y no solamente vamos a encontrarnos ya con nueva literatura, sino también con nuevas concepciones del derecho, de la filosofía y, naturalmente, de la literatura. Ya no solamente los autores van a limitarse a copiar los textos, sino que van a estudiar esos textos. Van a empezar los trabajos de lo que después será la filología. Además, nos vamos a encontrar con que, como os he dicho, Dios ya no es lo que más importa, sino que el hombre en mayúscula, o el hombre y la mujer, bueno, la mujer menos, pero me entendéis, en aquella época, va a ser el centro del mundo, en lo que se llama antropocentrismo, y nos vamos a encontrar también lo que os he contado. Esas grandes ciudades-estado de Italia, fundamentalmente Florencia y Venecia, aunque no solo, van a proteger y a subvencionar a esos científicos y artistas quienes imitarán las ideas de Grecia y Roma para sus propias investigaciones y también para sus propias creaciones. Por ejemplo, los modelos artísticos a la hora de esculpir ya no van a ser esos modelos medievales, hieráticos, parados y poco realistas, sino que van a ser los modelos basados en la antigüedad griega y romana. Pensad, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel, lo tenéis en la cabeza, la escultura del David de Miguel Ángel. No tiene nada que ver con la Edad Media, pero sí tiene mucho que ver con las esculturas griegas de Fidias, por ejemplo. ¿Sí? Además de todo eso, ya os he dicho que los autores de la Edad Media, en sus creaciones, como os he dicho, van a recuperar esos modelos griegos y romanos y, por ejemplo, van a redescubrir la mitología. Cuidado, la mitología griega y romana no como religión, sino como proveedora de historias que van muy bien desde el punto de vista artístico. No es que crean que ya no existe Jesucristo, o que, bueno, que ya no existe, que hay un Olimpo donde está Zeus y donde está Afrodita. No. Pero sí que van a utilizar a Afrodita, o van a utilizar a Ceres, o van a utilizar a Zeus, o van a utilizar a Neptuno cuando les interese para sus creaciones pictóricas, escultóricas y también literarias. Luego veremos algún caso, Detrás de todo esto, detrás de esta revolución, hay un movimiento filosófico que es el humanismo, que es este movimiento que os he dicho que pone en el centro de la creación no la presencia de Dios, sino la presencia de las personas, la presencia del hombre. Bueno, aquí tenéis un vídeo donde se os explica todo eso. Y pensad que cuando se habla de periodos históricos, la entrada en el Renacimiento supone la Edad Moderna. Cuando en historia se habla de periodos, se habla de la Edad Media, de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea. Estamos en la Edad Contemporánea desde 1789, con la Revolución Francesa, pero la humanidad entra en la Edad Moderna con el Renacimiento. Aquí tenéis un vídeo donde se explica todo esto. ¿Cuáles son las características generales del Renacimiento? Mirad, algunas ya os las he explicado, Para empezar, esta, que sería la fundamental de la que emanan el resto, ya la sabéis. Se pasa de una concepción teocéntrica del mundo a una concepción antropocéntrica. Eso se va a materializar en que, por ejemplo, nos vamos a encontrar un tema que, si refrescáis un poco vuestros conocimientos de la Edad Media, no había aparecido prácticamente en la literatura medieval, que es el tema del amor. Sí que hay algunos poemas de amor en la Edad Media, sí que uno puede entender que la Celestina
en el Renacimiento trata del amor, pero fijaos cómo acaban todos en la Celestina. Todos los que están implicados en los amores de Calisto y Melibea están todos muertos al final. En la Edad Media va a aparecer el amor puro e idealizado. ¿Cómo se llama hoy en día el amor idealizado? ¿Cómo se llama ese amor en el que a ti te gusta alguien y es inalcanzable? ¿Amor? Platónico. Muy bien, amor platónico. El amor platónico es un invento de la Edad Media. Recurren a un del Renacimiento. Recurren a un filósofo de la antigüedad griega, que es Platón, y a partir de Platón se inventa el concepto de amor platónico en el siglo XVI. El amor platónico no es solamente un amor inalcanzable, sino que es un amor inalcanzable hacia un objeto bello, una persona, normalmente una mujer, y además ese amor inalcanzable purifica al que ama. ¿Me entendéis? No es solamente, ay, yo amo a esta persona, no. Yo amo a esta persona y ese amor me hace ser mejor persona a mí, sabiendo además que es un amor inalcanzable. El Renacimiento está lleno de historias de amor en las que el poeta está enamorado de una mujer y ella está casada. Y ella, o bien directamente no le hace caso, o bien ni siquiera sabe que él existe. Luego veréis algún ejemplo, ¿vale? Por tanto, amor puro e idealizado. Además de todo eso, nos vamos a encontrar con que, este amor puro e idealizado, también os lo he dicho, se corresponde también con la belleza. Y la belleza de la mujer va a responder a un ideal de belleza que es el que todavía tenemos hoy en día. La mujer bella para el Renacimiento va a ser una mujer joven, una mujer de piel muy pálida, va a ser una mujer esbelta, también para los cánones de la época, Hoy en día el canon de la esbeltez ha dado casi en esqueletismo, si me dejáis que lo diga así, pero bueno, esbelta para los cánones de la época, rubia y de ojos azules. O sea, ese canon de la belleza, que bueno, luego os enseñaré, no sé si tenéis presente El nacimiento de Venus de Botticelli, un cuadro de... Este es un cuadro del siglo XVI, A ver si marca aquí. Vale, ¿la veis? Ahí. Aquí veis, a ver si soy capaz de ponerlo entero. ¿Veis el cuadro? ¿Veis cómo es Venus? Alrededor que nos podemos representar alegorías, pero ya veis cómo es. Corresponde justamente a este ideal de belleza que fijaos que no está tan lejos del ideal de ahora. Una mujer muy joven, de ojos claros, o si lo veis en detalle se ve mejor, de cabello largo, rubio, que vuela al viento, esbelta, o sea, corresponde con un ideal de belleza, ya os digo, que no ha cambiado tanto desde aquella época. Venga, más características. Aparte de eso nos vamos a encontrar con que la naturaleza va a ser también reflejo de la belleza y la naturaleza se va a convertir en un elemento muy importante en la literatura del Renacimiento y va a ser una naturaleza que es descrita como un lugar apacible, hermoso, perfecto, y esa naturaleza perfecta se va a conocer con el nombre de locus amoenus. Locus significa latín y amoenus significa bello. Entonces, la naturaleza no se va a describir de forma realista, sino que se va a describir de forma idealista, no como es, sino como nos gustaría que fuera. Además de todo eso, nos vamos a encontrar con el nuevo ideal de belleza que os he dicho, que hemos visto allí en el caso de la mujer, pero también en el caso de la naturaleza. El estilo. Quieren que sea un estilo claro, sencillo y equilibrado, sin estridencias, sin extremos. Eso será diferente después, ya lo veremos en el barroco. Cuidado,
Yo os digo, claro y sencillo, y ahora cuando empecemos a ver textos del Renacimiento me diréis, hombre, claro y sencillo, claro, estamos hablando de textos del siglo XVI. Es normal que para nosotros sean difíciles, pero para la época eran textos fáciles de entender. Además de todo eso, nos vamos a encontrar con que se recuperan los temas y los personajes de las mitologías griegas y romanas, pero insisto, no porque crean, como creían los antiguos griegos y los romanos, en la mitología como una religión, sino por la belleza de los mitos y porque ellos luego se llevan los mitos a la experiencia personal. Veremos luego un ejemplo. Y además de todo eso, nos vamos a encontrar con un nuevo ideal de hombre. El hombre ideal del Renacimiento es lo que se conoce con el nombre de el cortesano. ¿Y qué es un cortesano ideal para el Renacimiento? Se decía, aquel que es capaz de blandir con una mano la pluma y con otra mano la espada. Evidentemente esto no puede ser así, porque si tú eres diestro, si eres zurdo, eres zurdo. Si escribes con la derecha, vas a sacar la espada con la derecha. Pero bueno, para que me entendáis, eran hombres que eran capaces de guerrear, pero que también eran capaces de escribir poemas, de mantener una conversación cortés y gentil. Nada que ver, por ejemplo, con el Cid. Si lo habéis visto en Siri, el Cid es capaz de guerrear, pero no es un hombre para estar en un palacio, ni en una fiesta, ni compone poemas, sabe leer y escribir, pero lo justo. En la Edad Media, el hombre ideal, el guerrero, no tenía por qué ser un hombre de letras. En el Renacimiento se considera que sí. Y de esos tipos, en la literatura española, tenemos tres muy destacados. Hay algunos más, pero tres destacadísimos. El primero, del que vamos a hablar ahora, Garcilaso de la Vega, el mejor poeta del siglo XVI en España, murió en el asalto a una fortaleza en el sur de Francia. Le tiraron una piedra y le abrieron la cabeza. Y ese hombre va a ser el mejor escritor, el mejor poeta del siglo XVI en España. El segundo ejemplo destacadísimo es Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, al que le llamaban el manco de Lepanto porque perdió el uso de la mano en la batalla de Lepanto. No es que te cortaran la mano, pero con la metralla no podía mover el brazo. Y el tercer caso es el de Lope de Vega, el autor de teatro más importante del siglo XVII, que también fue soldado durante 3 años en su vida. Entonces, ese tipo de ideal, ese tipo de cortesano, va a ser el prototipo de hombre del Renacimiento. ¿Cómo vamos a ver esto ahora ya en la literatura? Bueno, pues vamos a empezar justamente, bueno, ya sabéis que tenéis los libros y que los libros que tenéis los tenéis que ver, En el caso de la literatura, vamos a empezar a hablar de la poesía. Y la poesía del siglo XVI viene marcada por lo que hizo en el siglo XIV un hombre que se apellidaba Petrarca. Petrarca es un poeta italiano del siglo XIV que va a ser el que va a influir en toda la literatura de Europa occidental en el siglo XV, en el XVI, en el XVII y en el XVIII. Va a haber que esperar al siglo XIX para que haya una revolución en la poesía, pero Petrarca va a marcar el transcurso de la poesía durante siglos. ¿Y qué es lo que hace Petrarca? Petrarca hace dos cosas que luego vamos a ver en autores españoles, como por ejemplo Garcilaso de la Vega. Petrarca, un día, entrando en una iglesia, ve a una mujer y se enamora de ella. Y a partir de ese momento le va a dedicar todos sus poemas. Ella ni siquiera sabe quién es Petrarca. No se conocieron nunca, no hablaron nunca, pero él quedó tan obnubilado por la presencia de ella que a partir de ese momento se enamoró, en fin, de una forma desaforada, y le dedicará toda su poesía. En el año 1348, en Florencia, hay una epidemia de peste terrible. Y Laura, que era así como se llamaba la amada de Petrarca, muere en esa epidemia de peste. Y Petrarca le sigue dedicando poemas una vez muerta. Petrarca después recopilará esos poemas en un libro que publicará con el nombre de Cancionero. Y ese
cancionero lo divide en poemas en vida de Madonna Laura y en muerte de Madonna Laura. Vale, ese amor que Petrarca siente por Laura, que es un amor puro, idealizado, Madonna Laura después se casó y tuvo hijos antes de morirse. No os penséis que, pues eso, que era un amor inhabilitante. No. Ella hizo su vida, pero él siempre estuvo enamorado de ella, según sus poemas. Vale, pues esa forma de entender el amor puro, idealizado, que te convierte en mejor persona a través del sufrimiento que supone querer a alguien que no te va a corresponder, va a ser el modelo de amor que va a seguir la literatura posterior. Y que va a ser, por ejemplo, el caso de Garcilaso, como lo veremos ahora. Además de todo eso, ¿qué va a hacer Petrarca? Petrarca va a introducir una nueva forma de escribir poesía. Si recordáis, durante la Edad Media habíamos hablado de el Mester de Clerecía, que utilizaba la cuadernaria, ¿lo recordáis? Estrofas de 14 versos. Estrofas de 4 versos de 14 sílabas. Hablábamos también del Mester de Juglaría, que utilizaba aquellas tiradas muy largas de versos largos, en rima sonante. Petrarca, ¿qué va a hacer? Va a utilizar fundamentalmente el verso de 11 sílabas, que se llama endecasílabo, a veces combinado con versos de 7 sílabas, que se llama heptasílabo. Y Petrarca va a usar fundamentalmente una forma métrica que se llama soneto y que a partir de él justamente va a ser la forma métrica más popular de la literatura occidental. ¿Qué es un soneto? Mirad, un soneto es una composición así. Son 4 versos, 3 versos y 3 versos de 11 sílabas, todos. Los cuartetos, es decir, las estrofas de 4 versos, riman A, B, B, A. Esta también A, B, B, A. Y después los de 3, los tercetos, riman como quiera el poeta. C, D, E, C, D, E, C, D, C, C, D, C. Ahí no se repite ninguna de las rimas anteriores y ningún verso queda suelto. Y riman en consonante. En consonante. A partir de Petrarca, todos los poetas de Europa que quieran ser reconocidos y que quieran ser famosos van a escribir sonetos. Fijaos, aquí abajo tenéis un soneto, tenéis 2 sonetos. ¿Veis la forma del soneto? ¿Lo veis? Este soneto, que es muy famoso, de Garcilaso de la Vega, ¿veis? 4, 4, 4, 3, 3. Y veis esto, esto, esto. ¿Lo veis? Esto significa que rima A, B, B, A, B, B, A. ¿Vale? ¿Sí? Y después los tercetos riman de diferente manera. Ian, aban, Ian, aban, Ian. ¿Veis? Sonetos. Y repito, y el soneto viene por influencia de Petrarca. Vale. ¿Qué más hace Petrarca que después se va a copiar? Los temas. Aparte del que os he dicho, del tema de la belleza femenina, el tema de la naturaleza, idealizada y también el tema de la mitología. Bueno, los tenéis aquí explicados. Más características de la literatura de la poesía del Renacimiento en este caso. Se utilizan algunos tópicos que vienen de la antigüedad grecolatina y que durante la Edad Media habían estado abandonados. Por ejemplo, el carpe diem. ¿Os suena la expresión carpe diem? Carpe diem es una expresión latina que significa aprovecha el momento, vive la vida. Es decir, disfruta de la vida ahora mientras eres joven y mientras puedes, que nunca sabes qué es lo que puede pasar mañana. Yo conozco un par de personas que tienen tatuado como lema de vida carpe diem. Es vivir eso, vivir el día a día y disfrutar de lo que tenemos. También el tópico de la descriptiocuela o descripción de una chica joven, que es lo que os he dicho, rubia, ojos claros, esbelta, etc. Y después el locus amoenus como la naturaleza perfecta e idealizada. Como os he dicho también, con esa métrica de 11 y de 7 sílabas,
y fundamentalmente con la utilización del soneto, que no se os olvide, ¿eh? Ya os he dicho también cómo es la lengua, de la naturalidad y de la sencillez, y autores destacados en la primera etapa, en la primera mitad del siglo, cuando todavía los temas no son religiosos, Garcilaso de la Vega, y en la segunda mitad del siglo, los autores religiosos que veremos, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Venga, dejadme que os explique Garcilaso de la Vega. Ya os he dicho algunas cosas de Garcilaso de la Vega, y de Garcilaso de la Vega ya os lo he dicho, que es muy interesante, que él representa ese tipo de poeta cortesano, que es alguien que es capaz de escribir poesía, pero que por otra parte es alguien que es fundamentalmente un soldado. Murió muy joven, a los 33 o a los 35 años, porque no se sabe con exactitud cuándo nació, se dan 2 fechas para su nacimiento. Entonces murió eso, a los 33 o a los 35 años, y curiosamente murió sin publicar ninguna de sus poesías. No publicó ninguna. Si veis la poesía completa de Garcilaso de la Vega, es una cosita así. Escribió muy poquito, pero su influencia es fundamental en la literatura española, porque es el que va a introducir esas formas italianas, como por ejemplo el soneto. Y lo va a hacer con muchísima maestría. Es muy curioso porque Garcilaso, ya os he dicho, que murió sin publicar nada. Y él tenía un amigo que también era poeta, que era Juan Boscán, y cuando Juan Boscán muere, la mujer de Juan Boscán decide publicar la obra completa de su marido y al final añadir como un apéndice con las obras de Garcilaso, porque no las había publicado nunca. Bueno, la pobre mujer de Juan Boscán tuvo que ver como al cabo de muy poco tiempo se tuvo que publicar por separado la obra de Garcilaso de la Vega, porque cuando la gente iba a comprar el libro decían, pero yo no quiero la parte de Juan Boscán, yo quiero la parte de Garcilaso, Y la verdad es que Juan Boscán intentó también escribir sonetos y escribir a la manera italiana, pero no tenía la capacidad, ni el genio, ni el oído musical que tenía Garcilaso de la Vega para escribir buena poesía. Entonces, va a ser Garcilaso, ya os he dicho que escribió muy poquito, solamente escribe poesía y escribe muy poquita poesía. Va a ser Garcilaso de la Vega el que introduce en España los temas renacentistas y las estrofas italianas, con un estilo que él quiere que sea natural y sencillo. Ya os he dicho, características: utiliza las estrofas italianas, fundamentalmente el soneto, introduce tópicos de la literatura grecolatina, por ejemplo, el locus amoenus, y también elementos de la mitología. Nos vamos a encontrar con que el tema principal que utiliza es el amor no correspondido. Él también se enamora de una mujer que no le corresponde, como Petrarca. Cuando Carlos I viene a España, se casa en Granada y la mujer de Carlos I, que es portuguesa, en su séquito trae a unas damas, y una de estas damas es Isabel Freire, de quien Garcilaso de la Vega se enamoró perdidamente. Y igual que Laura, la de Petrarca, Isabel Freire muere muy joven y muere de parto. Ella se casa y cuando va a dar a luz a su primer hijo muere. Y entonces Garcilaso ya puede escribir, igual que Petrarca, poemas en vida de Isabel y en muerte de Isabel. Por cierto, Garcilaso también se casó, y cuando se abrió su testamento después de su muerte, había dejado también dinero para otros 2 hijos ilegítimos que tuvo fuera del matrimonio, con 2 mujeres diferentes. O sea, que muy enamorado de Isabel Freire, pero él se casó, tuvo hijos con su mujer y tuvo hijos con otras 2 mujeres como mínimo. O sea que, en fin, una cosa es el amor idealizado y otra cosa luego es el amor normal. El amor, ya os he dicho, es el amor no correspondido, es un amor hacia una mujer que es ideal, perfecta y muy hermosa, y ya os he dicho, el estilo es claro y utiliza temas de la mitología. Lo vamos a ver en algún ejemplo. Mirad, probablemente el soneto más famoso de Garcilaso de la Vega es este soneto 23, que es el soneto que dedica al tema del carpe diem. El carpe diem, aprovecha la vida o aprovecha el día. ¿Y qué dice este soneto de Garcilaso? Fijaos: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que la arena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Tenéis aquí la explicación de ese soneto. ¿De qué trata este soneto? Este soneto se trata de una chica joven que, ¿cómo es? Su cara es de rosa y azucena, tiene las mejillas son rosadas, pero la piel es muy blanca. Tiene mirada ardiente, honesta y clara. Es una mirada clara que es capaz de sosegar la tempestad. Tiene el cabello cogido en la vena del oro, por tanto es rubia. Y ese cabello vuela, por tanto es largo, suelto, por el hermoso cuello blanco enhiesto. Derecho, quiere decir que es una mujer probablemente esbelta también, ¿sí? Entonces, mientras tú seas así de joven y de bella, coged de vuestra alegre primavera, es decir, aprovecha tu juventud, aquí la primavera está como metáfora de juventud, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, antes de que te salgan canas y seas vieja y no te queden aquí. Eso es lo que dice. Claro, en el fondo, a ver, en el fondo aquí hay una función instrumental de la poesía, es como, venga, acuéstate conmigo, claro, lo dice mucho mejor, pero es como, venga, acuéstate conmigo y vamos a disfrutar, que cuando seas vieja no te va a querer nadie. Claro, lo dice de una forma muchísimo más elegante. Pero veis el uso del carpe diem. ¿De acuerdo? Tenéis otros dos poemas de Garcilaso que no vamos a comentar, que es este, también sobre el amor idealizado, y este de Dafne, que es un soneto de temática mitológica. Dafne era una ninfa a la que Apolo perseguía para violarla. Y Dafne pide ayuda a los dioses para que acabe, bueno, para que la libren del acoso de Apolo. Y a los dioses, que tienen un sentido del humor muy particular, no se les ocurre otra cosa que convertirla en un laurel. Y cuando Apolo llega hasta ella, a Dafne se le convierten las manos en ramas, los pies se hincan en la tierra y Apolo llora, y cuanto más llora Apolo, más hace crecer el árbol. Evidentemente, perdonad, tenéis una escultura justamente que recoge este tema. Veréis, Dafne y Apolo. La escultura. ¿La veis aquí la escultura? No sé si la veis bien. ¿Lo veis? Esta es Dafne, los pies se le están hincando en la tierra, las manos se le están convirtiendo en ramas y Apolo la persigue, ya os digo, con intenciones, en fin, aviesas, y luego Apolo llora y cuanto más llora, más crece, más se convierte ella en un laurel. Repito, el uso de la mitología, en el fondo, ¿para qué? Para hablar del tema de Garcilaso, que es cuanto más lloro yo de amor, más alejo a mi amada de mi amor. ¿Sí? Bueno, tenéis esto de Garcilaso y le dais una leída. El soneto 23 lo tenéis aquí explicado. Voy a parar.